Ya estamos de vuelta y vamos a platicar con mi querido Gonzalo Monroy. Ustedes lo conocen bien, experto en temas de energía y a quien acudimos siempre que hay alguna noticia importante en este sector para que nos haga la traducción de lo que significa. Gonzalo, ¿cómo estás? Mi querido Mario, muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y además en Domingo de Ramos. Te decía, vale triple la participación el día de hoy. Oye, y preguntarte, porque en estos días de las pocas noticias que generaron mucha conversación, está el tema de la adquisición de plantas de Iberdrola y hay dos grandes lecturas, ¿no? La que empujó el gobierno como una gran segunda nacionalización de la industria eléctrica, como una muestra de fortaleza de la política energética de este país, y la que dice no porque terminaron comprando activos que no aumentan la capacidad de producción de energía, que en realidad lo que revela pues, es el acoso a una empresa que termina vendiendo porque ya no ve condiciones en México para seguir operando. ¿Dónde te paras tú en esta discusión, en estas dos visiones que han estado presentes esta semana? Fíjate, Mario, gran parte de esta dicotomía justamente deriva de quién compró qué cosa. A Y ver. aquí tenemos que decirlo con total claridad, hay una cronología, y esa cronología es muy sencilla. Aproximadamente a las 10 de la mañana del martes, en este caso Iberdrola, le presenta a la Bolsa de Madrid, la Bolsa de Valores, justamente su notificación de venta, pero la venta no se la hace el gobierno mexicano ni tampoco a la CFE, se lo está vendiendo a un fondo privado llamado Mexican Infrastructure Partners. Es este fondo justamente donde parecería ahí una cosa normal, que es un privado vendiendo al otro privado. Donde Ajá. empieza gran parte de la confusión viene hacia el mediodía, cuando el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter hace justamente acompañado por el director también de Iberdrola, así como el secretario de Hacienda, el secretario Gabriel Llorio y el director Manuel Barlet, hacen este anuncio y dan mucho más precisión y claridad a todo esto. ¿Qué ocurre? Alrededor de 5 o 6 entidades del gobierno mexicano, incluido a Banamex, Nafinsa, incluso los saldos del Fondo Nacional de Infraestructura, le prestan este dinero al fondo privado para que sea este el que adquiera las plantas. Donde viene aquí la confusión es que tiene el presidente lo puso como si fuera CFE quien se fuera a hacer cargo de ellas, que Sí. fuera a ser el dueño, y entonces empezó a sacar cifras demasiado alegres, pero alejadas de la realidad. Pero entonces, ¿no es el gobierno mexicano el dueño de estas nuevas plantas? No, no lo es. Simplemente, en ese caso, estas diferentes entidades hicieron una inversión. Todavía no sabemos si el fondo les va a estar dando rendimientos trimestrales, semestrales o anuales. No sabemos si va a haber también una participación, en ese caso, de equity o de propiedad, pero no parece ser el caso. Ahora, ¿qué es lo que se compra, Gonzalo? Estas plantas, porque yo he escuchado desde quienes dicen, está muy bien, porque eran plantas que producían incluso con costos por debajo de lo que le cuesta a las propias plantas del gobierno y por lo tanto pues está bien, es una buena adquisición. Y hay quien dice no, porque entre otras cosas, desde quien dice que eran fierros viejos, que yo tengo, ahorita nos dirás, pero me parece que esa tiene que ver más con propaganda que con la realidad. Pero quien sí señala, por ejemplo, que en realidad con esto no aumenta la capacidad de producción de energía en el país y sobre todo se mantienen energías contaminantes y no energías limpias. ¿Qué es lo que estamos comprando este fondo en todo caso? Qué bueno que veamos esa pregunta, Mario, y hay que decirlo con todas sus letras. Se están comprando 13 plantas, 12 de ellas de ciclo combinado alimentadas por gas natural y un parque eólico, el de la Venta 13 allá en Oaxaca. Se equivoca rotundamente quien diga de que esos son fierros viejos. Yo te podría decir de que estas plantas, específicamente las que están en la parte de Monterrey, en Altamira, pues en cierta forma son la columna vertebral de nuestro país. Si bien son plantas que fueron construidas entre el 2002 y el 2007, estas son prácticamente las plantas más eficientes que tenemos en nuestro sistema. Por otro lado, un apunte bastante correcto es que esto no está ayudando prácticamente nada ni a tener un solo megawatt, kilowatt, es más bien que era un solo foco, de términos de una nueva generación. Y obviamente aquí hay que decirlo, es solamente un cambio de control, las cosas son prácticamente iguales, esto no representa ningún avance, ninguna contribución hacia las tarifas o hacia los recibos de los mexicanos. Eso tampoco nos pone más cerca de metas de cambio climático o de reducción de emisiones. En ese sentido, a ver, se da esta adquisición, nos dices que la operación está a cargo de este fondo, digamos, que no aumenta la capacidad energética. ¿Ganamos algo entonces?
Aquí hay que mencionar, lo único que gana es parte de la narrativa. Y en cierta forma, te voy a platicar por qué, gana un poco Iberdrola. Gana, por ejemplo, en términos de, sobre todo en este caso, Iberdrola por dos lados. Una, se quita simplemente un dolor de cabeza. Gran parte de las plantas que fueron vendidas son las que además habían sido cuestionadas, me atrevo incluso a decir, hostigadas por el gobierno de Ajá. diferentes formas, desde la cancelación de permisos, multas, incluso invención de multas que no estaban basadas bajo ningún artículo, bajo ningún reglamento de ningún tipo, simplemente se quitan de un dolor de cabeza. Les permite eso también Iberdrola simplemente pasar de esos 6.000 millones de dólares a la de venta, poder utilizar 3.000 millones para subir o incrementar su posición en energías renovables. Por el lado mexicano, pues simplemente ahora vamos a ver a CFE, muy probablemente, que va a ser el operador de estas plantas, poder acceso a un secreto, o bueno, no un secreto, digamos que un fruto prohibido. Estas plantas, como te mencionaba, habían sido hostigadas por varios años Sí. y hoy finalmente se hacen del control de ellos. En ese sentido, quiero detenerme en este último punto del hostigamiento. ¿Cómo es recibido en el sector el anuncio de esta operación? Y te lo pregunto pensando en los otros jugadores que tienen inversiones en el país. Se entiende que es una política que va a continuar, donde el gobierno, a través de diferentes instrumentos financieros, va a tratar de seguir adquiriendo parte de los jugadores en el tablero, o era una cosa como muy focalizada por la consigna que tiene el presidente desde hace varios años con Iberdrola. ¿Cómo se lee en el marco en general de las inversiones en nuestro país, ahora que tanto se habla del nearshoring y de si hay una oportunidad de seguir invirtiendo en México? Qué bueno que mencionas eso y hay que poner un poco el contexto, porque la pregunta más clave de todo esto es por qué vende Iberdrola y por qué vende ahora. Y hay que recordar que apenas hace un par de semanas se presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma 22 leyes secundarias en este caso. Entre ellas, deroga la ley de expropiación. Y eso es muy importante porque permite tres cosas principalmente. La primera es de que se puede expropiar sin dar ninguna indemnización. La segunda es que le permite al Estado, a las empresas del Estado, llámese CFE o Pemex, la cancelación anticipada justamente de sus contratos sin tener que pagar o hacer alguna contraprestación. El tercero, quizás uno de los más importantes, es que se renuncia al derecho de acudir a paneles internacionales, algo de lo cual ha sido de los más grandes dolores de cabeza de esta administración. Dado que es una reforma secundaria, existe una gran probabilidad de que vaya a ser aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Obviamente esta ley, de nuevo, sería altamente perjudicial no solo al sector energético en su conjunto, sino también a cosas de infraestructura como carreteras, la parte de minerías. También incluso le permite hacer la cancelación de concesiones mineras. Un punto bien importante para esto, Mario, es que trae visos de inconstitucionalidad esta iniciativa, pero es la ruta que hemos ya visto que ha gustado mucho en la Consejería Jurídica de Presidencia, donde se presentan cosas, en este caso inconstitucionales, se avance la aprobación y obviamente que sea la Suprema Corte de Justicia quien en 1 o 2 años lo haga. Obviamente para una empresa ver su activo expropiado, sin ningún tipo de pago o indemnización, pues prende las alarmas en prácticamente todos los sectores. Bueno, pues vaya alerta esta que pones en la mesa, que está ahí discutiéndose para ser discutido y eventualmente aprobado, y que claramente puede volverse en el gran tema de controversia en los siguientes meses, si eso camina. Gracias, Gonzalo. Claro que sí, mi querido Mario, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, Gonzalo Monroy. Y bueno, pues ya tiene usted más elementos para formarse su propia opinión, como siempre, sobre estos temas. Vamos a una pausa. Regresando va a estar con nosotros Marta Lamas, va a estar Mauricio Merino. Más adelante Mauricio Mechulán también con todo el análisis de los temas en la semana. Así que ya volvemos.